un podcast de Cooperativa. Tecnología sin pelos en la lengua. César Silva, Iván Coral y Felipe Ovalle son Los Resistidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Resistidos. Señoras y señores, hemos sobrevivido al capítulo entonces, porque vamos en el 12, ¿no? ¡Yeah! Vamos en el 12. Ya escucharon el grito de Luis Felipe Valle, que está a mi costado. No, siempre aplausos para todos, amigos. Perdón. Hoy día soy todo amigo. todos somos amigos hoy. Y además con mucho aplauso para Garibán, Iván Coral de Tecnoclips, el que está aquí junto a nosotros para la cuota de inclusión. Oye, pero ¿vieron el capítulo de South Park de la primera temporada? No lo vi. No lo he visto. Lo vi al email El de tópico principal es que el woke murió. aquí. Qué bueno. De ahí ver. Bueno, nosotros vamos a continuar con No, eso. nosotros vamos a seguir igual. Así que tenemos la cuota de inclusión todavía. Qué bueno. Oigan, ¿saben qué? Estamos muy contentos porque, claro, sí, efectivamente vamos en el capítulo 12. Porque ahora me preparé para que no se me olvidara ese muy detalle. bien. Sí, porque No. después de que me trolea este señor, Pero sí, la vez que te roleó, te equivocaste fue el Brasil 2. imagínate, po. Que estaba muy Ahora dije, no, internacional esto y no todo. Me preparé. y lo Vamos en el corregiste. 11 más 1. Ya. En el 11 más 1. Ve. Entonces, ahora me recordé eso, pero estamos muy contentos porque efectivamente seguimos muy bien ¿Vivos? catalogados. Ah, No, bien catalogados ¿Vivos? en cooperativapodcast.cl, muy donde bien. están ahí nuestros... están todos los podcasts de cooperativa y hay varios más que no tienen que ver tampoco solamente con cooperativa. Y estamos nosotros también, que tampoco tenemos mucho que menos ver. tiene que ver con cooperativa. Pero bueno, yo creo que es una buena idea porque estamos abriendo una senda. Sí, es Vamos verdad. a dejarlo como que estamos abriendo un camino para que después vengan más. Eso por una parte. Segundo, estamos muy contentos, yo en particular, porque demuestra que podemos hacer un podcast de 3 personas sin decir tanta chuchá. Como el mundo cree que hay que decir chuchá para que sean simpáticos, ¿cierto? Yo Nosotros espero todavía que no. A veces se nos escapa. Yo espero que don Luis Vicente esté escuchando los creo. resistidos, Mira, la- porque le va a gustar. Yo Yo no creo que- trabajo su empresa, don Luis, pero espero que esté disfrutando mucho este programa. Mira, la verdad- que no, José, no lo disfruta, no lo escuchó. Chuta, la verdad es ¿Cuál que- de las dos cosas? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Sí, yo te iba a decir eso. Yo creo que la verdad no la debe. ¿No lo debe escuchar? No debe saber que estamos ¿Qué haciendo esto. existió? Cuando lo sepa, ¿qué están haciendo? Y es cosa de tomar una escoba y hacer así, porque justo está aquí. Justo está aquí arriba. Baje porque- a escuchar. Arriba, mira. Humilde. Sí, no, sí. Videocast. Videocast, claro, pues ya subimos Sí. de categoría. Chiquillos, estamos hablando el día de hoy. Vamos a hablar de la escuela. Ya, esa es una pregunta. Vamos a hablar, primero responder internamente esto para que la gente lo entienda. Ya. José, baja Érase- los micrófonos. Érase hoy, temprano, antes Sí. de venir acá. Y el señor acá presente de Super Geek me dice, vamos a hablar porque nuestro amigo caribeño propuso las escuelas de Japón, de China y de Corea. Y dije, ¿de las escuelas? ¿Por qué las escuelas? Ya. Y yo dije, no entiendo, ¿qué escuela? Y le dije, es un tema que yo no sé, pero... Pues démosle, ¿qué ¿viste? le Es podemos una buena hacer? idea. Sí, por último, para Y poder... comenzó. Las escuelas en Japón No, son de 30 niños. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué dijiste escuela? ¿Qué persona más No, instruida? dije oleadas. Oleadas. ¿Y por qué me dijiste escuela tú? ¿Por qué eso dijo la semana pasada? No, aquí estábamos. Oleadas. era- Puedo- oleadas, te puedo mostrar el WhatsApp. No sé, pues yo dije como que Que habías escuela. propuesto escuela. Escuela. Sí, Y pues dije, yo me acordé de eso. ¿cuál Y es dije, la ¿cómo qué? bajada de esto? Es porque es papá y quiere hablar de algo, de la educación. Pero mira la vuelta. Pero qué buena la vuelta que le vi. Pero es que ese fue el único raciocinio posible que se me vino. Pero ¿Y ya. alcanzaste a investigar? Oleada, no nada. Ah, Porque bueno. alcanzó a mandarme un audio tuyo después. Ah, Y eso, bueno. no Explicaba sé, mejor. toma. Sí, no sé, Con toma. razón, a mí me escribió, oye, explícate un poco de lo que vamos a hablar. Y yo como que, ya, De la señor escuela. Augusto, vamos a hablar de Y pasaron eso. 3 horas de que dijera eso y mandar Sí, el audio. sí, es verdad. Bueno, vamos a hablar entonces de las... Hoy presente su tema, señor. Ya, por favor. la idea Sí, a es ver. hablar un poco de las oleadas tecnológicas, de cómo hacia Latinoamérica nos ha afectado la tecnología, Ujú. desde el Betamax hasta la inteligencia artificial, ¿no? Ya. Oye, pero que se llegaste. fue a los Para- 80. Sí, tomando para todos los amigos temas. del podcast. Mira.
Ah, claro, para Cooperativa Podcast, mira, ahí Sí, pone claro. voz. Pensando en la más. gente decimos más así. adulta. Sí. Para darle Te tecnología. equivocaste el programa. Bueno. Te dijo al tiro. Oye, ya, buen tema, En los resistidos. yo no son las traje 3. nada, así que espero que haya traído pauta tú. Sí, traje. Ya, Como porque siempre. el dato yo lo voy a sacar de mi cabeza solamente. Muy bien. Y es súper interesante porque cuando de verdad, ya ahora sí en serio, realicé el tema, sé que me acordé de una frase que a ver si puede aportar a iniciar la conversación. De un profe de marketing que tuve en la U. No me acuerdo el nombre del profe, perdón, profe. Pero sí me acuerdo de su frase, que es creo que lo importante en esta situación. Que era directamente que hablábamos de las marcas como conocidas que tenían obviamente reconocimiento porque eran buenas y te cobraban mucha plata y tú pagabas mucha plata Claro. y tenías un producto bueno. Entonces hacía dos ejemplos, la tele Sony y la tele Daiwa, ponte tú en ese Claro. momento. Y la gente decía, oh, si se echa a perder la tele Sony, decía, uy, se me echó a perder la tele Sony, si uno paga tanto, si están buenas las marcas. Y si la tele Daiwa te duraba mucho, era, oye, qué raro que ha durado harto esta cuestión. ¿Ah? Ya, pero entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la primera tele de qué marca era la de tu casa? Sony, nosotros éramos ¿Y gente la tuya? pudiente. Sharp. Chart. Yo tengo la tele en mi casa, en mi departamento, en mi casa, Ya. la tele que yo tenía cuando yo nací. ¿En serio? Es una tele Qué de Sony de madera. Qué bacán. Ah, sí, la de las obvio. patas. No son con patas. Es, No, no, es ¿qué tenía? un refrigerador Ahora chiquitito dice, de madera. Es un LED, o sea, Y funciona perfecto, está súper buena, la tengo como adorno ahora, pero le Claro. puedo conectar el Nintendo, Y va a funcionar ponte tú, y igual. va a funcionar, va a andar perfecto. Y es un camión, pesa como 60 sí, kilos, caleta. pero una tele 21 pulgadas, que obviamente esa era lo mejor que había en Sí. su momento, así como les digo, en ese momento mi familia tenía algo de plata, así que pudo comprarse esa tele al menos, ahora ya no, somos unos pobres de mierda. Pero guardé con cariño el televisor y claro, pasaba que justamente en ese momento nos invadió Japón. Pero la tuya, no dijiste. En mi casa había una que era marca Sanyo. Ya, también Sí, es conocida. acá también llegó Sanyo. Llegó Sí. Sanyo. Ya, pero entonces ahí estás hablando. 3 marcas japonesas. Japonesas. Exacto. Pero entonces Sharp, el Sanyo, Sony. inicio es el siguiente. Osuni. En los años 70, 80 y 90, que comenzó a entrar como la tecnología hacia Latinoamérica, Ajá. la primera influencia que tuvimos fue las marcas americanas. Ya. ¿sí? Entonces, por ejemplo, llegaron a ¿Usted escuchar está hablando a de- nivel latinoamericano, Sí, señor, o a nivel de nuestro Latinoamérica. país? No, latinoamericano. Ah, ya, muy bien. Quería solamente ¿Escucharon- Hacer la de- precisión. de hacer la precisión. ¿Han escuchado RCA? Sí, por pues, sí. supuesto. Ah. Ahora es lo peor del mundo. ¿Pilco? También. Sí, también. Mira, y en esa Argentina marca- todavía hay. Y aquí Sí, todavía y se RCA vende. también. ¿Sí? Sí, RCA también. Sí. ¿Y, Ajá. y Filco en qué se vende? Filco. Perdón. Aquí he visto como accesorios como audífonos, micrófonos. Ah, sí, obvio, pero es los que traen de. Ya, sí. Ajá. Sí. Ujú. General Electric. Sí, claro. por supuesto. General Electric fue principalmente acá electrodoméstico. La más que- lavadora. Sí. Claro, Yo línea tuve- blanca. Yo tuve lavadora, refrigerador, General Electric por años en mi casa. Yo recuerdo que en Colombia Años. sucedía mucho que estaba la lavadora de aspa. Esa era la de perilla, ¿verdad? Ujú. Y tener una lavadora General era sinónimo de Claro, una persona que estatus, tenía sí, mucho po. dinero porque era la americana. Obvio que sí. Bueno, La General otra- Electric era... Si ustedes saben, les voy a dar un dato muy aleatorio de por qué sí. A ver, En estúpido. esa época, Ajá. cuando traían electrodomésticos de Europa, Sí. bueno, puedo mencionar otras marcas, pero no era General Electric en particular, pero me acuerdo porque cuando llegaban estos productos a puerto y los traían al resto del país, se introdujo la barata alemana. ¿Conocen la barata chica Sí, café? sí, 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 sí. Llegaron sí, a sí. electrodomésticos. Oh. Ahí tienen un dato de Ah, sí, por qué el SAC siempre es tan paranoico cuando uno llega al país. Llegaron Una por- forma de cómo llegó la Por barata trotter, fue uso trotter, sí. seguro, porque esos son como alemanes. Es más chileno que la cresta. Por eso, pues, digo, Pero, Pero lo de- el dato ese diseño que alemán. los Por electrodomésticos obvio, como el iPhone. escondían los bicharracos que nos trajeron fin de no. Pero bueno, perdón por el dato Entonces, pero es un dato totalmente bueno, inútil. es un dato bueno. Para que lo Dato cuenten tomando una piscola. coctelero, sí, coctelero. ¿Volaban esas baratas, no? Como las de la No, isla. no volaban. Pero Pero, cuando fuimos a la isla de Pascua, ¿volaban esas? Sí, pero no, pero brutal. eso no eran baratas alemanas. No, eran baratas alemanas, eran baratas que volaban. Es chica y café. Ah, sí. No es como la guatona negra típica de Chile, sino No esa- sea así. Ya. Oye. Esa fue la oleada de nuestros abuelos, ¿verdad? Y en esa oleada, tener como estábamos diciendo, tener estas ciertas marcas era como prestigio. Sí, claro. Como tener mucho. Era algo mucho bueno, que tú sabías que no iba a fallar. La segunda, bueno, y también teníamos el tema de los autos, ¿no? Que en ese momento era Ford, Chevrolet y Chrysler. Ah, todo, sí, pues todo gringo. Todo era todo americano. Sí, sí. Ajá. Ya, en los 70 y los 80
ahí ya son como Me gusta nuestros cuando hace padres, clases. ¿no? Sí. Me gusta. Yo no vine preparado, así que lo voy a Pues escuchar me todo gusta, el me rato. gusta. Ahí ya comenzamos a ver la oleada japonesa. Ah. 70, 80 dijiste. Sí, ¿Ya? 70, 80. Inclusive hasta los 90. Ahí fue donde ya comenzó a introducirse marcas como Sony. Y a Sony uno de los productos que más le ayudó a entrar al mercado fueron los Walkman. Claro que sí. ¿Quién no tuvo un Walkman? No me decís que no, pues bueno. Sí. No, sí, yo alcancé a tener Walkman, pero... No, entonces dice, no, soy del iPad para acá. No, para nada. Pero yo sinceramente no ocupaba mucho cassette, ocupaba más CD nomás. Entonces, yo ya... Es que en ese tiempo ¿Viste? era de dinero, dijo. ¿Viste? No, me refiero a que yo no necesariamente fui de generación de cassette. Yo ya estaba con CD. Ah, que eran Es por caros eso, en mi lamento. época, por eso yo ocupaba cassette. Yo también. Y grababa. yo también. Pero mi Y se primer, me enredaban. mi en el primer mundo. cassette, También. les voy a decir ahora, fue el Ida Grip de Aerosmith Oh, bueno. y Bueno. el Dos Pericos Big Yuyo. Los dos primeros cassettes que me regalaron en mi vida. Mira. Ahí tení. Por eso ¿Y dónde están ahora? el Eat the Grip lo tengo. El ¿Sí? de Big Yuyu murió. No sé dónde está. Sí, pues. Ese no sé dónde está. A mí fue Jagger Little Pill de Alan Morissette, el primero. Qué bueno. Sí. Y el otro que tenía yo era el de Pearl Jam, pero ese se lo pelea a un compañero de ese tiempo. No ¿Se sé. lo peló? Es que hicimos un cambio, pero yo salí ganando porque le cambié el de Pearl Jam. Puta, ¿cuál era? ¿Dónde venía Jeremy? Po? El Ten. El Ten. Ujú. Sí, obvio. Bien. Y salí ganando. Y todavía, ¿sabes qué? Ese no lo tengo, pero tengo el de Jagger Little Pill y tengo Bien. dos de Laura Pausini también. Y ojo que Alanis Morissette tocó con Laura Por eso lo Pausini en dije. Roma Por eso lo dije. este fin de semana pasado. Sí. Qué lindo. Tenemos, Y tengo un, los dos lindo primeros. momento. Tengo los dos primeros. Sí. tenemos un contraste aquí como de, ¿cómo se dice? De culturas, ¿no? ¿Por qué? A ver. ¿Qué va a decir usted? Gilberto yo- Santa yo- Rosa, Sí, decís tú, así como No. Buenavista Social Club. No, tampoco sonaba en ese momento. Yo vengo de Cali, ¿verdad? Que Cali es conocido por ser una ciudad salsera, ¿verdad? Sí. Inclusive en estos días estaba analizando eso y mi influencia es mucho por la salsa. Ya. Sí, po. Entonces, ¿Pero por tú eres ejemplo- salsero en la vida? Sí, Pero en tu día a día. sí, ¿Y ¿Salsa? bailáis? sí, ¿Y te pegáis unos bailes todo? sí. ¿Y hay carretes colombianos acá igual o no? ¿Vaya carrete colombiano y eso? Sí, pero... Porque me imagino que ahí es puro meta baile, no es como nosotros que somos más fome. A ver, Sí, somos fome súper para fome. No carretear. tanto, lo que Súper pasa es fome. que en ese momento el reggaetón permedió mucho ese tipo de música. Entonces, Ujú. Ah. digamos que como para atraer gente más joven, lo que hacen las discotecas es poner mucho reggaetón, 3 Claro. canciones de salsa, mucho reggaetón. Entonces, sí, a mí me gusta el reggaetón, pero llega un momento como que uno dice como que ya, ¿me entiendes? Mm. Hace 2 años que fui a Colombia, hay una discoteca en Cali que se llama La Topa Tolondra. Cállate. Imagínate, y es un salón, es una discoteca de salón. Y tú ves a todo el mundo bailando, así no sepa bailar. Pero es que, a ver, Ah. uno ve, yo me acuerdo, la primera vez que fui a Colombia, ya a Bogotá, Ajá. y fui al Andrés Carne de Res. Y yo dije, No, voy a ir a pues, comer. Y de repente era las 6 de la tarde, estaban todos todo chupando y carreteando, bailando. sí. Y dije, po, pero se armó ¿cuándo todo un comemos carrete. carne? ¿Cuándo se come carne acá? Trae- Bueno, pero sí. trae el es carrete. es un buen detalle. Entonces- Oye, Piri, ¿te acordás? Nosotros fuimos al Sí, al po. Perro Negro en Medellín. Vos Con el, mismo. con el Felipe fuimos a Perro Negro porque era la canción de Bad Bunny que Sí, cantaba sí, ahí, sí. no sé qué. Y ahí fue cuando pasábamos, ¿te acordás del taxi? Taxi, tusi, cocaine. Te lo conté. Sí, 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 te lo- sí, sí, sí. Fue con Sí, este, sí, lamentablemente sí, fue con este fue con señor. este. Pero sí, ¿cómo? Lamentablemente fue con este señor. Pero bueno, ya. Pero fuimos. Llegaron los Fuimos. japoneses en los 70, 80. Entonces, marcas, Sony, Ya. con radios, televisores, Walkman, Sí, Walkman. Panasonic, Panasonic Sí. ¿se también, acuerdan? Panasonic, por cierto. Sanyo, Sanyo. en ese momento llegó Sharp, Chat, Japonesa. ¿viste el tuve televisor? Telecharp. Sí. Mi hermana tuvo una La mía era- Telecharp. era no yo. televisor. No yo. y había una marca, Era café. Por fuera. había una submarca de Panasonic que se llamaba National. Esa La sí National, nunca sí, la vi. acá también se era vendió. conocida. Esa no la vi en Colombia. Sí, No, po. acá sí se vendió. Y te falta agua, po. Y era la National, era como Pero- la más. Agua, era- agua cuando la primera oleada, porque después la venden y la hacen en China. Ajá. Ujú. Pero la primera oleada era así como Sony en tele, agua Ajá. en sonido. En sonido. ¿cachai? Sí, Que- pues sí, acá en Chile los equipos Agua, los 90, era probablemente Era lo más máximo, vendido. sí. Sí, furor. Era lo más furor. de jóvenes. Pero era- en la pero era- época, era y Japo. y era los que llegaban, por ejemplo, con la bandeja de 3 CD. Sí, y te y el comprabas tu color equipo rojo, Agua. los colores Y dorados. colores, claro, con sí. luces bien estrafalarias que para ese momento eran estrafalarias. Ahora no es como ese refrigerador reggaetón que vende No, JBC el o cualquier cuestión. El así. del G. O el de Philips. El dato de Aiwa fue que al final Sony lo absorbió, ¿no? Después. Después lo Después, sí, absorbió. porque Aiwa estuvo ¿Qué perdida cosa? un tiempo la marca y después la hicieron desde China.
Y después Sony la vuelve a comprar y está lanzando cosas. Pero ¿quién la compró primero? no me acuerdo, es una cuestión. En China la hacían. En China la hacían y después Sí. la compró Sony. Y después Sony la ¿Pero recupera. porque ¿se la compró alguien y la empezaron a hacer en China? ¿O porque decidió externalizar a China? No, quedó botada la marca, llegó alguien y dijo así como... comprar el letrero Claro. Bien. y después ¿Cachai? ya la No me acuerdo no que me nadie acuerdo sale de eso. sí, po. O sea, y después Sony la recupera y ahora es como la versión barata, pero Sí. ultra mega barata de... Sí. de Pero yo no esto, me ¿cachai? acordaba de esos tiempos de China. Sí, po. ¿En qué momento? Bueno, y otro tema, Sharp. Sharp. Chao. Televisor. En Latinoamérica era súper fuerte. Sí. Llegó un momento en que desapareció, le vendió los derechos a Hisense como por 10, 12 años con las plantas de México y todo eso. Y entonces de ahí hubo mucho tiempo que los televisores que llegaban de México de Hisense era tecnología Sharp por Hisense. Y ahora va a volver, ¿no? Y ahora va a volver. Ujú, así es. Así es, dice. Así es. ¿Quién va a volver? Perdón, no Sharp, escuché. Sharp Sharp. vuelve, Sharp. Ah. Con los televisores. ¿En serio? Sí, va a volver. Sí. Yo Va a tuve volver. una tele Sharp. Mi hermana tuvo una tele Y Sharp. también Y yo tuve una LCD Sharp. Mi primera LCD con mi primer sueldo me compré una tele Sharp LCD. Y bien buena me salió. Onda, sí, sí. nunca No, tuve- si eran era, nunca- ¿cómo decís tú? Era japo, entonces los japos funcionaban. Muy, ¿no? muy buena. y en tele. ese momento el 1-2 en el mercado mundial era Sony y Sharp. Yo la primera vez que vi Sharp lo vi en las estáticas de los partidos de fútbol. Oye, ya, Ah, eso- solamente Sí, sí, por, afuera, sí, en un sí. mundial, Sí, me acuerdo sí, que sí, Sharp era el que tenía oye, así como... solamente por un datito, lo de Aiwa. Sí. Siempre ha sido mayoritariamente dueña Sony. Sí. Entonces Ok. nunca pasó a manos chinas 100% Ah, no. o como una forma militar. Entonces probablemente, acá pura Arrendó. especulación nomás, Seguro. de haber dicho, ya, hagamos la barata, Sí, claro. po. mandémoslo ahí donde estos locos a hacer contenido, porque esto fue 80, estoy hablando Claro. directamente 80. O sea, dice que Sony compró participación mayoritaria en el 69, 70, entonces Ujú. estamos hablando de que siempre fue dueño en gran Lo que parte pasa de es Sony. que yo lo que siento fue que Sony Pero no lo me sabía compró esa la de como para desaparecerla. Probablemente. Ah, Y seguro. después dijo, Probablemente. ya, las patentes son buenas porque el sonido de Aiwa era bastante Exacto. bueno. Era bueno. Sí. Venga, démosle otra vez fuerza. Pero si lo O tenía ahí un Walkman no o sé si tenía lo- ahí un personal estéreo de aire. Claro, Así pero es. no sé ¿Cachai? si lo hablamos eso acá de las patentes. Sí, Sí, po. lo Acá- estábamos hablando. Sí, la ¿no, vez ¿lo pasada. mencionamos al aire o fue afuera? No me acuerdo. No, Pero- fue aquí, ¿fue al aire? aquí. Sí. Yo les decía lo de Boston Dynamics con Google. Claro, y es lo po. mismo. Bueno, pero tema patente. Ya, y lo otro es que en esta temporada o estas marcas japonesas fueron reconocidas por el tema de calidad. Ujú. Entonces, este fue el momento en que se sembró la idea de que lo japonés Era bueno. Era bueno. Claro. Y bueno, y los autos Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Ojo Eso que es un buen detalle ese cuando se empezó a definir que las marcas japonesas eran mejores Ujú. y que costaban más cara que las marcas gringas en un momento. Y que claro, y yo no sé si era porque necesariamente se le daba mayor precio por la apreciación, sino era o por la importación, que costaba más traer las marcas y a la Yo larga terminaban siendo más caras, pero no necesariamente por una cosa de como, oh, wow, lo que viene de Japón es más caro, probablemente sea Pero mejor. lo que pasa es que Pero aún así era bueno, no estoy diciendo que sea peor. yo creo que era otro momento del mercado. Sí, también. Porque era un momento que el consumismo no estaba tan fuerte. Y no, Era no un habían momento tratado de que- libre comercio de nada. Exactamente. No existía el concepto de tratado de libre comercio en Así Chile. es. No, Aún importaba- no. No, sí, a Chile es cuando lo firman el gobierno de Frey. Ahí es cuando nosotros empezamos a salir al mundo. Exacto. Sí, es verdad. Y, Claro. y también se sentó de que lo chino era malo. Siempre. Siempre Entonces, fue porque... aquí, porque aquí fue el gran contraste. sí, pero eso tiene que ver Pero con eso- las copias. Po. Pero eso también, ¿sabes lo que Definitivamente tiene que ver con las copias. Tiene que ver con la copia Sí, y bueno. tiene que ver con la postura que había del comunismo en esa época, Ah, que era más fuerte. porque sí, puede ser. era Rusia y China hacía todo deficiente. Po. Claro, Entonces era como puede Rusia, ser. todos los cohetes de rusos explotaban y Claro, se mataban a los claro que perros sí. y todo. Y lo de Claro, Chile sí. era todo malo. Entonces también hay harto de cómo se mostraba esto, voy a decirlo así, muy, muy abiertamente, como estos pueblos campestres que de un momento a otro se les ocurrió tener una Claro. revolución industrial propia. Y que era todo Kuma porque era todo copia y en realidad todo era copia. Era hasta todo que copia. estamos Y también era como un Pero proceso de ensayo y error, po. de aprendizaje. De todas así. maneras. que sí, obvio hasta que que sí. nos dominaron. Pero sí, yo Sí. sé que vi esto lo vi la semana pasada, una foto de Hong Kong en 86 y Hong Kong 2022 era como, Sí. ¿qué pasó? Claro. ¿Son cuántos? Menos de 30 años casi. Y revolucionó, explotó Hong Kong en desarrollo. Y obviamente eso
Hong Kong claramente que es como ya una ciudad per se muy futurista, pero China en general le pasó exactamente eso. Sí, po. Entonces, inventaron su ensayo de Shenzhen, error. donde están todas las grandes, Ajá. en Shenzhen lo inventaron. Sí, Shenzhen era wow. un puerto, era una caleta, bueno, ni siquiera un puerto, era una caleta, y Ya. en 30 años lo inventaron y hicieron ahí el Silicon Valley de China. Exacto. Wow. Y ahí están todas, pero... Sí, está Foxconn y, de ¿y partida. sabes qué? Y lo mejor de esto es que ellos no reniegan de eso, sino que te enseñan y te dicen, oye, de verdad hace 30 años esto era Claro. una caleta. Y hay un museo, de hecho, en Shenzhen ahí, donde te explica todo. Y ahí está maquetas, bueno, así como cuando lo hacían en el colegio con palitos, desde maquetas explicándote, y también están en pantallas, por cierto. Ujú. Está todo explicado ahí cómo en 30 años de una caleta de pescadores hicieron el Silicon Valley de China. Y Eso lo habla, dominaron. habla mucho de la mentalidad de los orientales. Lo tenían claro. Absolutamente, sí. Lo tenían claro. Qué distinto. Yo también siento que algo que le jugó muy en contra en ese momento a las marcas chinas eran los importadores. Porque, por ejemplo, en Colombia pasaba mucho de que iba la persona china, se llevaba el producto más económico para poderle sacar la mejor ganancia. Claro. Y desde ahí ya todo el mundo comenzó, no compro chino Porque era malo. es malo. Claro. Porque es malo. Siempre traían lo más barato, claro. Pero Aquí es que se yo hizo creo que, el- es que yo creo que también hay otra cosa que no, bueno, lo podemos hablar obviamente más adelante, que obviamente el chino dijo, yo puedo ofrecer producto de calidad, pero puedo ofrecerte perdón lo que lo iba a decir, la hueá más cuba, pero ya lo dije, lo más cuba posible, Ujú. y a la larga era como justamente para que el extranjero internara en su país lo más kuma, lo más rasca, y lo vendiera a un precio absurdamente más barato, y te dabas cuenta que era todo construido en China, y que por ende todo lo chino terminaba siendo malo, cuando en realidad era simplemente... Pero no sé, buscar una oportunidad de negocio en base a cagarse gente. Hoy día Básicamente. ando muy, No, pero está bien. muy suelto de lengua, Está bien. perdón. De eso Yo no se quiero trata. ser tan soez. de eso se trata. Soy soez en la vida, pero Pero- no quiero hacerlo en los resistidos. Pero mira que también tener Muy soez. ese tema de productos tan económicos fue lo que hizo que se moviera tanto la economía para que llegara a un momento acá, porque el flujo de dinero era mucho. Y que ya hoy en día uno dice, ya, ok, China, el taller del mundo, sí, pero hay calidades. Ujú. Pero eso también pasa por lo que decíamos. O sea, en la calidad de... o sea, hay una escala de fabricación. Claro. Desde lo más barato y va exactamente el mismo, no sé, el mismo pendrive o el mismo televisor. Barato porque Ajá. tiene unos materiales distintos, porque no le ponen esto, le salta la licencia, le ponen, no sé, la suite o le ponen el firmware de una tablet a un televisor, Ajá, sí, sí, ¿cachai? Y eso cuesta 10 lucas, después 20 si uno mejor y así. Eso es una cosa. Lo segundo, la copia que está todo era copia de otra cosa que existía. Ajá. Y la tercera cosa que es importante decir de China era que a los chinos no les interesa, o ellos pensaban, ahora ya no. En ese momento. Ellos pensaban que todos eran igual a ellos y no les interesaba que los gustos de los otros países. Entonces, por eso, por ejemplo, en los autos llegaban con tapices color mostaza, Sí, por dar un ejemplo. sí, ¿Cachai? sí. Entonces decían, no, pero si puta, los chinos ocupan eso, entonces todo el mundo ocupa esto, pues, ¿cachai? Y después se dieron cuenta que no, pues. Que no, En no Occidente le las hace cosas, los colores no son los mismos, ¿cachai? Ni las formas de construcción son las mismas. Entonces, Bueno, ¿te acuerdas del empezaron capítulo a tomar de todo cuando eso. hablamos de por qué las marcas chinas fallaban en Chile? Por eso, pues, porque llegan así como... Llegaban así como, ay, ¿por Esto qué es no? pa' mí. Si soy China, somos weón, un tercio del planeta, bueno, obviamente va a funcionar en Chile, y en Colombia, y en no, Perú, y no. Claro, y ahí yo me acuerdo, el tema de los tapices de los autos chinos cuando empiezan a llegar, además de que eran copias fieles de modelos, Claro, llegaban con unos tapices así, negro con mostaza. Parecía como el GTA. Y tú Este mirabas, es el- ¿cachai? Y como entonces el yo GTA. creo que esas tres cosas se conjugaron para que después la gente dijera, sí, lo de chino siempre es malo, es como desechable. Y Ah. todavía se mantiene mucho ese, Mucho. Sí, mucho pero ese concepto sí. por la gente, ¿eh? Aunque ya no es así, pero todavía lo hace. Es un yugo Es que yo creo que es porque todavía existe la opción muy Así barata. es. La opción Así O sea, mula, tú- po. si tú vas a Estación Central, vas a una feria en la calle, vas a Barrio Makes acá en Santiago y vas a ver los tordos azules que venden Sí, productos, todos los productos. juguetes, Todo, venden electrónica, claro. cable, Todo copia, un chino. cable USB-C, todo es chino y malo. Que cuestan luquita 500, 2 luquitas, y lo llegáis a conectar, la cuestión explota. No. Sí, Directamente claro, o sea, explota. o no Pero funciona o en carga general. mal. Pero, entonces- por ejemplo, el tema de las micro SD en los teléfonos. También. Sí, lo mismo. Las personas compran el super teléfono, le invierten un palo 800 y van y compran una micro SD de 5 lucas. Sí. Claro. Y entonces el teléfono se comienza a calentar, se Ah. comienza a poner lento y comienzan, ¿pero qué le pasó? La micro SD.
Como la micro CD que ocupan acá para registrar los resistidos. Como la micro CD que quizás falla ¿dónde la compró José Ángel? Exactamente. Esa cuestión la compró, te ha puesto en Iquique. Se la En la robó. zona se la robó, peor Así aún. que se la guiñó. Peor aún. Sí, se la... Esa fue Luis, la temporada No nos borre, por favor. Esa fue la temporada en que se comenzó ya a ver VHS en casa. Sí. Producto Bueno, formatos de Sony. de Sony. Sí, claro. Formatos de Sony que era la alternativa. No, miento, no es formato de Sony. Sony tenía el Betamax. Esa es la competencia, ese es el que Panasonic. murió. Ese fue el VHS de Es de Panasonic. Panasonic. Sony tenía el Betamax y era brutalmente caro. Porque había que tener el receiver, que era, o sea, para reproducir, y las cámaras Betamax Claro. se tenían que conectar al receiver para grabar, porque la cámara en sí no grababa el receiver. Y yo tuve una cámara Betamax en mi poder ¿En serio? que tenía un cable de 50 metros para que tú pudieras salir a grabar al patio, a la calle, lo que sea, porque había que conectarlo a la máquina y tenerla enchufada a la muralla. Y las cintas eran una cinta guatona con mejor calidad que la del VHS y todo, pero todo era muy caro. Y después llegan los amigos acá a Panasonic y decir, necesitamos un formato donde yo pueda distribuir lo que es televisión y cine en formato casa. Que Y fuera abaratar igual el al cassette. costo. Oye, ahora entiendo lo de Chilevisión, pues. Deben ocupar Betamax, por eso hacen los enlaces de sus noticias en el No. patio Machaza. Los que usan... Porque deben estar todos cableados, po. Están todos Sí, cableados. hoy te dicen, vamos, está en el lugar A de los ver. hechos, y sale y está en el Está patio en- Machaza, si pasamos por ahí todos los días. Sí. Basta en grupino, pues No, Chilevisión, pero, qué oiga, onda. amigo, lo hacen todos los canales. Oh, no, El 13 se graba afuera del canal, apuntando la escala de la rampa de acceso ¿En serio? Ese con no la lo silla he de ruedas. visto también. Ese es el Sí. plano que usan. Lo hace el 13, Oh. lo hace Chilevisión, grabándose adentro, ni siquiera salen. No, Chilevisión. Al menos el 13 sale. Y yo sé que TVN usa el patio del fondo. TVN usa un patio que tiene al fondo del canal para hacer las Pucha, notas. Así ya, como, bo. estamos despachando y yo como un loquito ahí al lado. Así Eso, como- eso para ser el primer canal, la IA va a meter ahí una. Exacto, nosotros vamos una a hacer los nota. resistidos después en el patio acá de cooperativa. Sí, sí. Vamos a decir, oh, estamos en otra, Tenemos en otra una parte del invitación mundo. especial. Claro. Venimos de afuera. Oye, y con el... Va a escribir ¿Qué cosas. está ¿Qué está escribiendo? haciendo? Oh, nos va a dar mensajes, qué bueno. Ah, mira, una nueva forma de y Mira, a interactuar. ver, ¿qué le hago? ¿Qué y diga? con el Sigan, Sigan. sigan que pelando ¿Y la sigan tele. qué, po? Pelando la tele. No, ¿para Sigan qué? qué, a ver qué No, dice. no es necesario. El 13. El 13. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Teclea como la... Está así, Sí. güey, con una... El Pero 13 José, frente. así. No, sí, yo creo que no sabe escribir. Puede ser. Sabe pinchar nomás. Por eso hace con un dedo. Un dedo, sabe pinchar nomás las cámaras. Oiga, pero me dijo coreano. Sí, pues la plazoleta también. En la plazoleta del frente. Ah, sí, es verdad. Que, Pero mira los insultos. Qué gratuito, güey. En la Sí. placita del frente que... Sí, en la que- placita. sí, en la placita que tienen al frente. Pero dijo Corea también, ¿no? Inés Maturrejola. Dijo Corea en un momento, ¿Quién? me perdí. No, todavía Todavía está en no. los japoneses. Ahora va, pero va a hablar de Corea Sí, igual. Llevamos sí. 28 minutos recién. Ah, no, pero igual va a hablar de Corea. Sí. ¿Ustedes les pasó el boom de... No, pero para. Solamente para terminar la idea. Lo que estabas mencionando el VHS. Sí, voy Ah, para allá, ah, voy para allá. Ah, perdón. ¿Les pasó el boom del negocio casero de grabar las fiestas con VHS? ¿Aquí también pasó? Que te iban a grabar los carretes. Sí. O Ah, sea, los por cumpleaños, los ajá. bautizos, Yo creo los que- matrimonios. yo creo que sí existió, Y se pero acuerdan no- que eran como yo dos nunca personas contraté. con luces detrás del Ah, VHS. Sí, Ah, no, por yo los no. que grababan eventos. Yo sí. no viví eso en particular, pero me imagino que fue negocio, Sí. por supuesto. Sí, grababan así como los matrimonios, ponte. Sí, como los Ah, ya, matrimonios. Cuando uno Ya, era chico, yo me gracias. acuerdo y andaban así como dos personas, una con una luz y Ajá, otros grababan sí. Sí, bueno, todo. no Y terminaban tenían- y sacaban el cassette Y la VHS cámara se lo tenía el entregaban. VHS puesto en la cámara, pues Sí. era una casetera grande. Sí, sacaban así. obvio que sí. Sí. Obvio que Lo sí. interesante era cuando comenzaban a opinar como el que iba grabando, ¿no? Con el de la luz. Ah, bueno. Se ve que no quiere nada el esposo y quedaba todo grabado en la grabación. Bueno, después de las marcas japonesas comenzaron a finales de los 90, ¿verdad? Y más o menos hasta los 2010, más o menos, las marcas coreanas. A ver, aquí Entonces, sorpréndame porque yo no conozco tantas. A Marcas ver. coreanas, pero, Sí. eh, Es que ya no son como internacionales. pero por es eso. divertido lo de marcas coreanas. Bueno, Daewoo, Sí, pues Daewoo. Daewoo, Samsung, Samsung. LG, Kia. Goldstar. Nissan, ¿no? Nissan es japonesa. Es Qué japonesa. estúpido soy. Goldstar. Kia. Goldstar. De Goldstar, Kia dije. antes que lo comprara Goldstar, LG. de ver. Hyundai. Yo tuve una televisión Hyundai. Goldstar. Sí, obvio. Yo también tuve una tele de Goldstar. Sí, Goldstar. Pero el Goldstar era el pasado de LG, ¿no? No, se absorbieron. ¿Se mutuamente. absorbieron? Sí.
Dos coreanos se besaron y se formó... No, el G él era el que... Ando muy Kuma. Weón. Si tú mismo lo dices. El G, Es cierto. el G el que tenía más platita y a la larga se quedó, Sí. absorbió una empresa a la otra. Porque acá el que se absorbe nomás por el que tiene más capacidad de plata nomás. Tal Lo mismo que pasó con Boeing y ¿Cuántas lleva, McDowell dijo? cuando se fusionaron. Tengo aquí 2, ¿Qué ¿Qué faltó? dijo? 3, Dijo 4, 5. Samsung, LG, Kia, Hyundai, Hyundai, dijo. Esas 4. son las que Ya. tengo yo. Goldstar, dijimos. Sí, Goldstar que... ¿Y qué más? Daewoo. Daewoo. Sería. Sí. ¿Qué más? Nada más. No, no más. Y en los Ya las autos... conocía, digo. Y en los autos, bueno, comenzó Kia, Hyundai, que era como... Kia, los de- cuando entró Kia, fue exactamente lo mismo que cuando entraron los autos chinos, por lo menos a Chile. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Y siempre decían, esos autos son desechables, van a morir. Esos autos no sirven para nada. Era exactamente lo mismo cuando a Chile llegaron los Lada, que venían de Rusia. ¿no? Y Pero esos lados sí no tienen acabado. no, Oh. pero eran autos perros. Ah, sí. Sí, porque eran duros y perros y Sí, aguantaban de todo. sí, po, sí. ¿Cachai? Pero yo me acuerdo que de los Kia lo decían bastante cuando llegaron a Chile. Por ejemplo, los autos. Y de las marcas, no. Yo creo que siempre el G Ponte tuvo siempre como buena reputación. No encuentro Ahora, yo que la haya tenido pregunta- mala reputación. Quería Dale, aclarar dale. lo de Goldstar. En realidad no era fue que se fusionó el G con Goldstar. Se fusionó Goldstar con Lucky Chemical. Ah, sí. Y ahí sí, sí. nació- y ahí nació el G Electronics. Mira, Porque yo sé que el G es Goldstar. sí. Ajá. Pero y la L no sabía que era Lucky Chemicals. Mm. Entonces de ahí viene el nombre. Bueno. Mira, buen dato. Eso fue hace poco, 95. Ahora la pregunta es, ¿ustedes qué creen que llevó al éxito estas marcas coreanas? Que se hicieron occidentales. Los gringos lo empujaron Completamente. caleta. Sí, Occidentalizaron. sí, Esa es la totalmente. fórmula. Inversión en marketing, ¿verdad? Sí, occidentalizaron. Rediseño, perdón, diseños más atractivos a lo que ya tenía las Lo que otras hablábamos marcas. recién. Claro. Ujú. Y también otra cosa que, por ejemplo, yo siento que a Sony lo frenó mucho fue el miedo al cambio. Porque aquí ya comenzamos a ver Smart TVs. Y... ¿De Corea? Sí, ya Samsung comenzó. Yo creo Recuerdo- que hay una cosa más de orgullo nacionalista ahí también metido de por medio. O sea, Sony así como nosotros los japoneses, no nos empiezan a comparar con los de al lado. Con nuestra los colonia, de coreanos. hecho, porque también son cosas políticas. Sí, con nuestra absolutamente. colonia, Yo creo que va nosotros por los ahí, teníamos y el otro era- dominados. Sí, Sí, es yo lógico. creo que Puede ser. Corea dijo, nosotros vamos para Occidente. Sí, y si eso significa- por algo a Sur Corea le dicen el Estados Unidos de Asia. Exacto. Ah, ok. Sí, no, Ok. totalmente. Sí, Y po. Estados Unidos, desde que fue apadrinó desde después el inicio. después de la guerra de las Coreas, cuando ya Sí. directamente se agarraron a mocha, Norcorea quería invadir Corea y después ya se tranquilizó, Estados Unidos intervino directamente ahí y me apadrinó a Corea del Sur y me apadrinó a Corea del Sur. Y de ahí son amigos internos. Esto fue el 50, Completamente, sí, completamente. 50, no me acuerdo cuál fue la ¿Sabes guerra que yo de tengo mi teoría con respecto a lo de Huawei, ponte? Corea. Yo creo que lo de Huawei viene porque desde Corea llegó algunas... Pégame una ayuda, que Huawei me está empezando a pasar por arriba. Esa es mi teoría. ¿Cachai? Yo lo digo desde el inicio, siempre digo así como... Porque es muy raro Sí. que haya empezado a pasar justo... No, yo creo que es son, directamente son varias cosas, obvio. Estados Unidos odia a China y no, No, quiere sí, que obvio. nada brille. Obvio, pero obviamente, pero si avanzó y cuando empieza a sobrepasar al Sí. coreano, sí. llega así como... Oye, hermano, y ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Oye, pégate la apretada. Ahora sí. Pégate la apretada. Sí, ¿Cachai? Porque puede ser. fue Ya, sí, como pero- muy en el justo ahí, ¿cachai? Ojo, esto es especulación. Bueno, no nos es una demanden. especulación, digo. No nos demanden. Es una especulación. Ya, amigo, dale no. Bueno, entonces el tema ahí fue Ay, concha. que, por ejemplo, marcas como Sony se quedaron un poco en el pasado con el tema de la innovación. Ajá. Entonces, por ejemplo, en televisores ya se comenzaba a ver la navegación por internet, que Samsung le llamaba como el tema de Internet TV. Ajá. Ajá. verdad. Y Samsung comenzó a traer como productos más llamativos. ¿Se acuerdan ese que era negro brillante el televisor por todas partes? Sí. Entonces Sony seguía con el color gris, muy plano y todo ese tipo de cosas. Ujú. Así que esos diseños y esa como innovación del nuevo producto fue lo que le dio la cabida al tema de las marcas coreanas en Latinoamérica. Ese paso de la tele, de la última CRT, antes de pasar a la plasma gris, Ajá. fue una época bien extraña en realidad. Pero era como el diseño estilizado antes de ya de pasar a la pantalla plana de... Sí, completamente. ¿Y a ustedes les tocó el DLP? El que era como un proyector metido en un cajón y que Sony tenía como el trinomia y que Pero sí era RGB eso, ¿no? era RGB. Yo conozco el jugaba producto, pero con acá en el- Chile no, yo creo que No, no. creo que no.
En Colombia se veía mucho y era con espejos. Sí, era con espejo. Sí, claro. Yo conozco el producto, pero acá en Chile no. Entonces, No, por nosotros ejemplo, no. sucedía Las cosas no mucho que llegaban. cuando lo compraban y lo mandaban por delivery, cuando llegaban los todos del rotos. delivery, llegaban rotos o llegaban desajustados. Tema. No, acá no. Acá No, lo yo que creo pegó acá no. fuerte fueron los home theater. ¿Te Sí, acordáis? sí, Las teles las grandes que teles venían grandes. abajo con el, sí. que venían abajo con el parlante. Exacto. Y ahí traían un fue- subwoofer fue- atrás. Sí, y eran todo unas teles pegado. muy grandes que la pantalla era, o sea, Sí. en verdad era nada. Era Yo tenía un amigo, plástico que tú lo empujabas. un amigo Ricky Ricón Sí, que tenía una de esas. Una Sí. tele grande, gigantón, y se veía asquerosamente Muy mal, mal. porque seguía siendo 480p. Sí, y era muy oscura porque Era muy no tenían oscura. vidrio, tenían plástico Sí. en la Era pantalla horrenda, y era como sí. una Y mica. abrían la ventana y chao. Sí, Sí, no, yo me acuerdo de me eso. acuerdo, de no. aquí pegaron harto los home theater. Sí. Y ahí habían Daiwo, me acuerdo. Ujú. Eran bien fuertes los de Daiwo, sobre todo. Sony también tuvo. Sony, por seguro que supuesto. sí, Con Oye, su a todo línea esto, Bravia. comentario así muy random. Esto fue hace como 3 meses ¿Qué atrás. tomaste hoy día? Me tomé un Tómate café. la de medicina. feliz. Sí. Hay un youtuber gringo, si no me equivoco, que compró la última tele más grande CRT Sony y la Wow. encontró en un restaurante japonés. Y cuenta toda la historia. Este video no es tan viejo, es de del año, fines del año pasado o a principios de este año. Y cuenta todo el periplo, básicamente, de cómo gastó plata y con préstamos de papá y todo, Pa' así, poderla para comprar. poder traerse la tele de Japón. Claro. Se hizo amigo de un japonés que la fue a buscar al restaurante, porque el restaurante lo estaban por demoler, Ya. porque ya como que se iban a cambiar a otro lado, y el dueño no sabía qué hacer con la tele, porque es tan grande Sí. la Sí, po. tele. Dijo, no sé qué hacer, la tengo que botar. Entonces le dijo el loco, puta, ¿me la puedo llevar? Yo dijo, no, si te la regalo, pero ven a buscarla. Tenía hasta fin de mes para venir a buscar esta cuestión. Entonces el gallo hizo todo un calendario, toda una carta Gantt para ver cómo se podía dar la tele. Y se la lleva. O sea, no es por spoiler la historia, pero, No, pero obviamente nada, tiene un bueno. final feliz esta cuestión. Y el loco se Seguro. trae la tele a Estados Unidos, guardada en un container, obviamente muy recordada porque la tele es estúpidamente grande. Sí. Búsquela. El video es como cómo me traje el televisor Sony más grande. Así el nombre, búsquenlo así. Brutal. Es un muy buen video. Por eso lo Está recomiendo bueno, por si sí. acaso. ¿Sabes a mí también hablando de esos tipos de videos, los que iban a China y hacían el iPhone con $5? Chao, Ah, Sí, bueno. hay unos po. videos que van como armando y eso. Cuando lo encendían, Android. Oye, también hay un loquito que se armó un iPhone con puras piezas Sí, pues. originales. Sí, sí, se Y, está. y se ahorró como $400. Sí, pues se lo Del compraron. precio normal del que te cobra. Para eso todo lo compran en Juan Bay, que ahí es donde hacen todas las Ya. piezas. Y hace todo el recorrido de todas las tienditas y va buscando por parte y se arma el iPhone completo. Aquí nosotros recibimos mucho en la zona franca de Iquique. Mira, Josito está ¿Qué, buscando qué el está video. haciendo? Está buscando el. Nos está distrayendo. Ay, no, Eh. nada, si le pone. Bueno, En la zona franca de Iquique aquí llegaban esos teléfonos chinos ¿ya? y aquí llegaban los iPhone copia, Ujú. que tú lo encendías y era todo igual, pero Ajá. era un Android, Un pero en ese Android. tiempo no se entendía que era un Android, sino que era como algo muy básico. O llegaron los primeros celulares con televisor, que venían los celulares con que eran antena buenos. y te los comprabas y todos en Iquique, po. ¿Cachai? Porque era la zona franca acá, Sí. que se paga sin, que es una zona sin impuestos, y allá llegaba todo había barco, llegaba todo lo chino Ujú. copia. ¿Cachai? Mm. Era como el acceso que había acá a esas cosas. Me acuerdo. Bueno. Me acuerdo. Pero fue. ¿Sabes por qué falló principalmente, yo creo, el celular con antena? Porque nunca pasamos a televisión digital. No, pues en ese tiempo no, pues. Porque era justamente 2010. Claro. Pero Y- también me imagino que la cordillera cortaba No. muchísimo. Lo que pasa es que acá No. Chile, justo para el 2010, me acuerdo para el Piñera 1 fue esto. Sí, 2010. Y la promesa era de aquí a 2 años más. 4. Televisión. La primera era corto, era un plazo Sí, súper no, pero chico. al 4 años se apagaba. Se apagaba. Se apagaba. Se Eran apagaba. 2 años para el inicio de todo Entonces, y en 4 años llegaron las se apagaba. marcas a empezar a vender Sí, po. celulares con sintonizador digital japonés, normal ISDBT. Ya, entiendo, sí. Y bueno, esta es la forma porque obviamente va a haber mejor recepción, calidad HD, aprovechando Claro. el dispositivo, bla, bla, bla. Es abierto, no había internet, No, pues. no había streaming, entonces era todo perfecto. Y Chile todavía seguimos pateando. Pues, si todavía... Bueno, ¿el apagón El cuándo ap- fue? ¿El año pasado? El año pasado. Sí, ya casi el un año año. Ya casi Sí, un año. sí, un año Y eso, pasado. y te estoy hablando del 2010 Del a 2010 hacía. 2024. O sea, Chile falló completamente y arruinó una oportunidad por ahí. Por ley, los televisores de 2010 en adelante ya venían con el... Y ahora por ley te regalan la antena de televisión digital. Ah, también, pues claro, Sí. te ponen ahí. Hace No como 3 sirve meses para ya, nada, ¿no? pero Pero la tienen la que regalar tienes. por ley. La sí. tienes. En Colombia pasó con el tema de televisión digital que aprobaron un estándar. Y después cambiaron. Todas las marcas comenzaron a traer Y el lo estándar cambiaron, ¿no? americano.
Oh. Y después se dieron cuenta que por el relieve no servía, porque las montañas cortaban mucho la señal. Y ahí tocó cambiar por el europeo, bueno, y fue tremendo. Nosotros, Chile eligió por Japón y por Brasil. Sí, pues, por Porque Brasil y ya Japón. tenía decidido el ISBT y funcionaba perfecto. Entonces, justamente acá se eligió porque vinieron a hacer el lobby como locos los japoneses, pero también ya estaba el campo probado en Brasil y esa fue la razón de por qué se eligió Oye, la primera. yo vi en la tele en HD el 2010, me Yo compré también, una. yo fui a una feria del gobierno mostrando todo y con los japoneses mostrando Ya. equipos. Vinieron los japoneses a traer Yo me compré una AOC. los decodificadores y los AOC. transmisores. Sí. Hace como esto es lo que va a tener Chile ahora, Sí, pronto, po. en meses solamente. Sale. No, pues yo me compré una AOC y era con HD. Sí, No, sirve. Perdón, japonés, sirve. Claro, Sí, sirve. Silve. Yo me compré una AOC y la primera vez que vi la tele en HD con televisión digital, estaba en el departamento donde yo arrendaba, me había cambiado recién con mi señora, la primera departamento que teníamos, entonces la primera inversión que hicimos, porque nos regalaron todo, típica, guapo, te vas por primera vez, regalan todo, pero compramos una tele, 350 lucas me costó, 32. un LCD 32 ¿Ya? AOC. Y Con veo sintonizador. con sintonizador. Y Ya. vi por primera vez TVN en HD. Y me tocó una entrevista de ¿cómo se llama? De Camiroaga, que le hizo a la Cecilia Boloco. ¿Ya? Y ahí de verdad se notaba mucho porque esta ¿Las parte arrugas de Cecilia? se le notaban heavy arrugado todo esto. Y yo quedé así. Dije, bueno, "Weón, pero- el nivel de. Pero yo con el nivel de imagen era increíble. Así, yo estaba así como. Pero si acuérdate que el- Y se le veían pecas en la cara y Sí, todo, una sí, cosa sí, que uno sí. no veía No, en ese tiempo. acuérdate po. que cuando pasó eso, después empezaron a comprar los maquillajes para Chile Claro, de la pues, de ahí televisión. cambiaron. Y Chile eso, le po. costó harto porque Y filtros tuvo- para tuvieron cámara. La que- luz también. Tuvieron que, por ejemplo, TVN ocupa un maquillaje de Alemania. Y tuvieron que traer gente para que le enseñaran a maquillar en sí, HD po. porque era cacho, ya no maquillaban como lo era Completamente normal. diferente. Y si tú vayas a la tele hoy en día, para los que no saben, cuando uno va a un programa de televisión y te maquillan para HD, para televisión, es así un estuco Sí, po. o una pistola. Es heavy. Te tapan los ojos y te ¿Cacha? quedáis plano, parecís payaso. Sí, po. Cacha. Y con eso salía al aire. Pero es un estuco muy, muy fuerte. Entonces, bueno, quedaría blanco. No, ¿Qué haríamos? hay de mi color. Yo he Nos- ido nos y cuando desbloquearíamos. Pero las primeras veces me decían así como, ¿te vas a maquillar? Y yo así como, no, te vamos a maquillar, decían. Ok. Y después ya como cuando se empieza a repetir, era como, ¿te querés maquillar? Nah. Yo vi que Josito estaba buscando el video de la tele, lo encontré. Después se lo voy a compartir para que lo vea, si lo tengo acá. Bueno, después acaso. del 2010 hasta el momento, hasta el presente, estamos viviendo lo que es la oleada tecnológica china. Sí, completamente. po. Pero entonces ahora sí son marcas chinas en el tema de la tecnología, no como lo que estábamos hablando con las marcas japonesas, que era el tema de que el importador iba y traía. No, ahora sí estamos viendo la oleada de marcas chinas. Y obviamente la que comenzó todo este tema de las oleadas fue Huawei, ¿no? Que fue como la que comenzó a decir, bueno, en La que China salió, se po. hacen cosas buenas Sí. y las marcas y ese tipo de cosas. Entonces, En tecnología de consumo nos referimos, ¿cierto? Sí, no, claro. En general. Sí, está hablando de tecnología de En consumo. general, sí, ya. No, bueno, en general, Huawei empezó primero con las con las redes. Con las redes. Sí, pues digamos, ese fue claro. el primer negocio. con las redes. Es un dato curioso, ¿ustedes saben cuál fue la potencia de Huawei con el tema de las redes? Bueno, Huawei se potenció porque Ujú. Huawei siempre llegaba donde había un desastre natural a En poner China. redes en general. En cualquier lugar. Es como la Mira. es como la Coca-Cola. ¿Cómo? Cuando fue el terremoto de Japón. Claro, no había agua. No había agua, pero puso máquinas de Sí, pues. Coca-Cola. ¿En serio? Sí, pues. Entonces, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo como un documental de este tema de Huawei. Nadie les quería comprar antenas ni nada de eso. Entonces, la estrategia de ellos fue, terremoto en tal parte, nos vamos, mandaban el equipo de ingenieros, y levantaban la señal, que en Gratis. ese momento era 2G, 3G, Claro. ajá, gratis. Golazo. Y así Sí, comenzaron. po. Así lo hicieron. Y Golazo. así lo hicieron. Sí, Huawei es como es como el caso de éxito, digamos, mundial. Sí, así Por parte es. de los chinos, así, heavy. Y que uno se queda totalmente aterrado de todos los productos que tiene. O sea, nosotros conocemos, ¿qué? ¿Teléfonos? Sí, bueno, pasa lo Y mismo los con, routers, con po. Samsung en Corea. Ajá. Bueno. Samsung tiene pasta de dientes, hospital Samsung, Todo. productos médicos. Parque de diversiones. Sí, ¿En tiene un serio? área Eso sí militarizada. no lo sabía.
Samsung tiene un área, bueno, una empresa paralela, pues ya no la quiso asociar con Samsung porque tenía nombre Samsung. Inventó otra empresa que es la que hace arma automatizada en la frontera con Corea del Norte, pero sigue siendo de Samsung, pero ya no se llama Samsung. Pero obviamente con Huawei, obviamente con Tata en India, que Tata sí que tiene todo. Tiene hasta comida. Todo. El mercado Tata, entonces, claro, son empresas que... no sé si llamar como que porque no absorben el país absorbe a las empresas por la larga. O sea, es como mi representación privada de un país que va a salir, a la que apuesto todo, porque a la larga Huawei existe por bueno, obviamente por técnicas bien inteligentes como esa, para mi gusto, pero es por el espaldarazo de plata que le puso el Estado. Que le pone el Estado. Completamente. Es que ese fue el momento como que ya el Estado chino dijo, ya, vamos a hacer la potencia. Sí, ahora se puede. Ahora sí. Sí, a mí me parece que el salto ha sido impresionante. Sí, y ojo, pero aún así, Huawei no es ningún palo santo, no, porque sus orígenes obviamente pueden ser como con esta historia más como de bonita. Sí, pero es full copia, muy demandada Huawei, demandada por empresas que ya no existen. De hecho, ahora una empresa canadiense que hacía routers, demandada a Huawei. No me acuerdo qué empresa gringa si fue AT&T o me acuerdo cuál, demandó a Huawei también por robo de... son patentes, uso de patentes sin pago. Entonces, claro, los orígenes de Huawei fueron agresivos. Siempre fue igual. Agresivos de copia, y obviamente haciendo esto para apostar, y probablemente también va por ahí el hecho de que no querían contratarlos, porque ya está súper acusado de estar robándole patentes, o sea, copiando cosas y utilizando patentes sin pagar el derecho del mismo. Entonces, una cosa por otra también. Y en esta oleada, además de Huawei, bueno, Xiaomi. Sí, Xiaomi ahora ya es una cosa también gigante. Sí. Hasta automóviles. TCL. Lo que no pasa con Huawei. Los autos de Huawei en realidad son alianzas. No hay Huawei. No hay autos Huawei. Pero a Samsung le pasó lo mismo, ¿verdad? Con Renault. Samsung hizo, pero es que eso lo hizo solamente por el tema de los motores, pero efectivamente Samsung como automóvil sí existe. Porque aquí a Chile yo los he visto. Llegaron, Samsung todavía Renault, venden. Pero, todavía los veo, pero no los venden. Lo de Renault Corea del Sur existe como Renault Corea del Sur. Sí. Ok. Y Samsung tiene una cantidad de automóviles en Samsung, modelos. ¿En serio? Todavía. Acá el auto más vendido de muy Samsung eléctricos fue también tienen. los SM. Sí, por el SM3 y SM5. El 3 y 5. El 3 es el clásico taxi, que es tanto como el B16 de Nissan. Exactamente. Se vendió y el mucho, 5 es un mucho, poquito mucho, como un mucho. lanchón un poquito más grande. Exacto. Pero ya no existen. Pero en Corea sí, está lleno todavía de SUV y toda la cuestión. O SUV, como le dicen la gente. SUV. Claro, bueno, SUV. y también SUV. llegó TCL, Hisense. TCL que compró la francesa Alcatel, digamos. Ajá, el tema de Hisense. Lenovo. Hisense, yo no conozco esa marca yo. Y también está el tema de los autos. Lenovo que compró Motorola. Compró Motorola, Claro. así es. Y Cherry, no Cherry, sino Cherry. Cherry en los autos, claro. BYD, que es como la... BYD, Ajá. claro. O BYD o Bullitt. Ojo. Solamente por el tema del auto me quedo dando vueltas. Porque yo sé que Renault Corea existe, pero Renault Corea en el 2024, o sea, el año pasado, solamente mató la marca Samsung de autos. Ya quedaron hasta el año pasado. Sí, ahora solo Renault. Ahora solamente no Renault. Sí, hay una cantidad de autos Samsung Y le cambiaron en hasta Corea. le cambiaron el nombre hasta las plantas los de Renault. Todo. Sí, este año ya no se llama la planta de Samsung Motors, sino le puso Busan Plant. Así de la pelota mía. Busan. Se acabó Samsung en esta cuestión. Solamente quería el datito, porque me quedo dando vueltas y que todavía existían, ¿no? Ya... Y en este momento la potencia de las marcas chinas está por lo que todos hablamos o decimos, bueno, bonito y barato. Ese es como la idea de la potencia. De hecho, yo siento que un poco lo que ha ayudado a tener la tecnología más asequible es el ingreso de este tipo de marcas, ¿no? O sea, que ahora tengamos teléfonos desde 90 lucas, yo creo que sin marcas chinas no se lograría ese tipo de cosas. Sí, o sea, claro, masivamente sí, pero Alcatel igual ya lo había hecho antes, los franceses lo habían hecho antes de venderlo a China, digamos. Pero no a 90 lucas, pero sí habían teléfonos la primera opción barata fue de Alcatel. Ahí está el de los colores valía 150 lucas, cuando los teléfonos valían 500 lucas más alta, me acuerdo. Sí, claro, por ahí. Hablando de época de 2000, no sé, 15, 16 por pero ahí estaba pensando un Optimus One. Sí, por ahí. En esa época del G, que todavía leía muy bien. Claro. Sí, el leía muy P150, bien. que el Optimus One. Claro. Fue el teléfono más vendido de Chile en el 2012. ¿El Optimus One? Sí, fue el teléfono más vendido en Chile. En su momento.
Ya, y ahí Era el salió... orgullo del G. ¿En serio? Sí, y era una cagada de teléfono, weón. Era cama media de entrada. ¿Pero qué podemos decir? No, pero corría un Android lentísimo. Sí, obvio. Pero después golazo del G, bueno, sacó el Optimus 2X, que fue el primer procesador, el doble procesador de... Y ahí fue... Ahí, de doble núcleo. Esa es la época dorada del G con los celulares para mí. Bueno, Ese fue su momento. ahora está en el patio de los callados. Así, vendiendo iPhone en Corea, de hecho. La distribuidora de iPhone en Corea es LG. ¿En serio? Sí. No lo sabía. Bueno, oye, ya, amigos, porque tenía que apretar los caracoles porque ya estamos con... Y la última. A ver. BitTech, o digamos que una revolución o una oleada de no productos tangibles, sino productos intangibles, está liderada totalmente por Estados Unidos. Todo lo que es Google, Amazon, con sus servicios como Drive y ese tipo de cosas. Meta. Y ahora, sin duda alguna... Oiga, activó a Google. Perdón, no, señor Google, no he dicho nada. Activó No he a dicho nada. Google acá. Está Es sapeando. colombiano. Es colombiano. Y el tema de... la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes creen que Estados Unidos es el que lleva la delantera con el tema de inteligencia artificial? Yo creo que ahora sí. En este Ahora. momento. En este momento. Pero no les pongo la mano al fuego a nada. Yo creo que sí, Gemini lo está haciendo bastante bien. Y yo creo básicamente, Pero- porque yo creo que también puede pasar pero puede que China ser. puede llegar por la capacidad de robar información. Sí. Porque No. si es guerra es Sí, tema. obvio, po. Es tema de cómo proteger. Porque hay una. Me viene una volada muy tonta, pero la voy a hacer muy resumida. Hay una hipótesis de acá a 2030 que obviamente cuando la inteligencia artificial pase a ser una preocupación de seguridad de Estado para Estados Unidos propiamente tal, Sí, así es. y esto todavía no pasa. Entonces, mientras no pase esto, hay ataques todos los días Sí. a OpenAI o todos los días a Completamente. Google, y el momento en que le empiecen a robar la propiedad intelectual, o sea, perdón, el código fuente de los algoritmos, de Ajá. los modelos, ahí China puede, o cualquier otro país puede, pero principalmente China, el Sí. que va a elevarse. Entonces, por eso yo digo, ahora Estados Unidos de más, pero el día de mañana todavía no lo sé, y obviamente China con la inversión que está haciendo, la capacidad. Pero yo creo que lo único que está frenando un poco más a Y China, la cantidad de chinos que hay. y la cantidad de chinos, es el problema del hardware, es lo que frena a China hoy en día. Sí, pero lo va a solucionar, Lo va a pero solucionar en pronto. nada. Sí, hoy. En nada que sí. Hoy ya no están... Oye, echando pero ya. José Ángel que está ahí. Yo también creo, Bueno. si hay ganadores o no hay ganadores, la verdad es que yo podría decir que me siguen gustando mucho los televisores de Corea. Ya, sí. Porque los de Japón aquí por lo menos desaparecieron. O sea, Sony está, pero en Sony verdad... Es no- una no hay cuota muy mucho. pequeña, sí. Sí, porque no hacen ningún trabajo. Cero trabajo hacen. En televisión, sí. Claro, en televisión no hay nada. En cambio, yo creo que sí, en los televisores puedo decir que Corea está pero a full. Los teléfonos obviamente también. El Ujú. Samsung es el que más le pone ahí. Pero en cuanto a teléfonos, creo que los chinos están empezando A pasar por encima. a pasar por encima. Y no hay otra vuelta. O sea, de Pasar por verdad. encima No, completamente. no hay. Esa es mi apreciación. Sí. Yo creo que en cosas más de audio, todavía me gusta más Japón. Sí, claro. Me gusta más Estados Unidos. Hay equipos ya que obviamente... Bueno, Surcorea está dando... El problema de Surcorea es la digitalización. O sea, por ejemplo, si veía un buen equipo Samsung o un buen equipo, son ultra digitalizados. No tienen nada análogo, como que no se fueron para ese lado. Pero bueno, por eso uno se pone más romanticón y puede apostar por las marcas más clásicas. Pero fue un buen capítulo de memorabilia. debo Sí, decir, me parece muy bien. Fue un Entonces, usted se va a placer. pon- de las escuelas. ¿Qué polera se va a poner usted de su escuela? ¿Qué polera se va a poner? ¿La polera de Japón, de Corea o de China? Oh, buena pregunta. Yo creo que estoy súper dividido. Yo creo que por el tema de creación de contenido, grabación de video, sigo yendo con Japón. O sea, para mí el tema de las cámaras Sony me parece todavía que no tiene una competencia como tan buena. El sonido también. Siento que, de hecho, la cancelación de ruido que han desarrollado es bastante buena. Pero en televisión, yo creo que ya voy por China. Por China. Claro, Por si no, China. queda Si sin no, pelo. despedido. Se queda sin pelo. Exacto. Ya, entonces raya para la suma, dijo Japón. Se acabó la weá. Luis Felipe. Vietnam, compadre. Bien, no, ya lo sé, pero estamos hablando ahora de tecnología. No, Tailandia. Está ahí, güey. Señor, Yo póngase la polera. me gusta Japón en realidad. ¿Japón? Tienen una visión. Por ejemplo, Nintendo, no nos mencionamos en nada. No, pero por claro, ejemplo, pero- Nintendo en los 90, solamente para dar una idea, Nintendo en los 90 fue uno de los primeros que dijo, nosotros no podemos llegar a hacer lo mismo en Japón que en Estados Unidos. Y el mejor ejemplo es que no trajeron el Mario 2, po.
Porque dijeron los gringos son tan estúpidos Que no van a saben poder jugar a jugar esto. este juego de hombres. ¿En serio? Sí, pues es verdad, por eso el Mario 2 es distinto que el Mario 2 de Japón. Polera, Japón. Japón. ¿Y tú? China, ya no hay vuelta. Oh, porque le pagan. Sí, porque sí. si no, se No, queda sin no es por auspicio. honor, Si no yo me es quedo por sin honor. pega, me quedo sin auspicio. No, y yo soy no. el único que no recibe nada Tú en este sabes programa. que yo también soy... No recibo nada. Tú sabes que yo también soy resistido por todos lados, pero no, de verdad, es que no hay opción, porque en estos momentos tengo un televisor coreano, tengo un televisor chino, y la verdad es que el televisor chino me dejó así como... que antes no pasaba. ¿Te asfixió? ¿Qué antes no pasaba? Le cayó ya, encima. está pesado. Le cayó encima. No está cortando. Sí, Ya, dígame la la- Antes que... Dígame. Lo último, perdón, José. En esos días hablé con una agencia y me dijo, estamos esperando que nos pelen. ¿Quién? Ahora les cuento. Ahora sí. Ahora les cuento entonces, fuera de micrófono. Nos va, Sí. nos va a contar afuera, señoras y señores. Han sido Los Resistidos, capítulo número 12. Usted véalo a la hora que quiera. Disfrútelo por cooperativapodcast.cl. Véalo en Tecnoclips. También pásese por Oh My Geek y velo ahí también. Si no, véalo también por Super Geek. No. En vivo y en directo a través de Cooperativa. Del Facebook de Cooperativa el miércoles a las 20 horas. Así es. Y de ahí en adelante queda disponible para que ustedes lo vean. Lo que más nos va mejor, porque a la gente le gusta mucho, no, le está gustando mucho los reels que nos deja el José. Porque se están moviendo, porque se ríen harto de nosotros en particular. Y de eso se trata igual. Nos reímos de todos y también nos incluimos. Así que eso ha sido Los Resistidos del día de hoy. Gracias, José. Gracias, Iván. Gracias, Felipe. Nos vemos. Los Resistidos. Encuentra este y otros episodios en cooperativapodcast.cl.